Hoy vamos a hablar sobre las definiciones y aspectos conceptuales de la entrevista. 1.1. La importancia de la entrevista en psicología. Aspectos históricos. La manera más directa de saber qué le sucede a una persona es preguntarle, y en eso consiste básicamente la entrevista. Es la técnica de recogido de datos más ampliamente utilizada, pero también la más difícil y compleja de llevar a cabo. Es tal su versatilidad que, aunque nace en un contexto de evaluación y diagnóstico, se ha venido utilizando con otras muchas funciones en el proceso de evaluación, intervención, incluso fuera del ámbito de la salud o de la relación de ayuda. La entrevista se ha ido adaptando y, sobre todo, enriqueciendo de todos aquellos campos por los que ha sido utilizada, y son diversos dos autores. Una aportación fundamental fue la de Freud, con la terapia parlante, en la que se funde la búsqueda de la información, la evaluación y la terapia. La entrevista se convierte en un estupendo medio para fomentar la comunicación espontánea del paciente y con ello suscitar su curación, gracias, entre otras cosas, al flujo de asociaciones libres. Freud es uno de los primeros en entender que el entrevistador, el terapeuta, tiene una notable influencia en la dinámica de la entrevista. El terapeuta no es un elemento neutral de la entrevista, y por ello mismo ha de esforzarse por ejercer un papel pasivo en ella, de modo que no es anecdótico que para controlar esa influencia entre el entrevistador se mantenga fuera de la vista del entrevistado y permanezca tomando notas tras del diván de su paciente. Otro autor muy conocido es Carl Rogers, que en su terapia centrada en el cliente imprime a la entrevista terapéutica un estilo no directivo, por excelencia, que se consolida y que se centra en el marco de referencia del cliente y en su expresión y comprensión emocional, y evita cualquier tipo de interpretación del mismo. Por otra parte, hay que mencionar el avance que Rogers opuso en la investigación de la entrevista. La primera transcripción textual la realiza Rogers en la década de los 40, además de adoptar como una metodología habitual la grabación rutinaria del audio de las entrevistas para su estudio posterior. Otro autor muy importante es Skinner, que en la década de los 50 puso también en solfa la entrevista al poner en manifiesto ciertos sesgos producidos, por ejemplo, por los reforzamientos verbales, así como otras fuentes de error que también se comienzan a evidenciar desde el área social y las entrevistas de investigación. Sin embargo, en 1965, Kampfer destaca que en la entrevista hay un instrumento fundamental, que es el análisis funcional de la conducta, pero exigiendo un buen nivel metódico para garantizar su fiabilidad y su validez. La definición de los elementos esenciales de la entrevista. La entrevista es una conversación con un propósito. Por lo tanto, los elementos que se encierran en estas trae afirmaciones, que es la conservación, que es la comunicación. La conservación se da al menos entre dos personas, que es la interacción, y un propósito, el objetivo y finalidad. El componente de la comunicación cuenta con las siguientes características. Es que la entrevista es una conversación entre dos o más personas, pero en la que solo uno, o sea, el entrevistador, es el que pregunta. Este tiene un objetivo determinado. El segundo es que la vía de comunicación es simbólica, preferentemente es oral y bidireccional, pero también es importante un componente no verbal. Y por último, es la información verbal, como la no verbal, son registradas y analizadas para realizar la evaluación, el diagnóstico, el asesoramiento y la interacción psicológica. También respecto al componente que es la interacción,
Este es un proceso bidireccional. Los participantes comparten actividad en el curso de la entrevista y se influye el uno al otro, siendo solo la información recabada en la entrevista el resultado de esta interacción. También el entrevistador y entrevistado pueden ser una o varias personas. También el entrevistador y el entrevistado ejercen roles diferenciales y asimétricos. Respecto al campo de salud, se trata de una relación de ayuda en la que uno es un profesional y el otro es solo el cliente. En esta relación es una relación entre no iguales. También la entrevista es un aspecto de interacción. Se define como una situación asimétrica, relación interpersonal asimétrica en la que cada uno tiene un rol diferente. El entrevistador es reconocido como experto en la materia. Otro aspecto importante también es el propósito, o también objetivo. Las personas en la entrevista dialogan con arreglos a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada y persiguen un propósito profesional. En la área clínica tiene una relación de ayuda. También el objetivo y motivo de la entrevista parten del entrevistado, pero el objetivo de la misma es conocido al menos por el entrevistador, pudiendo no coincidir con el del cliente paciente y puede comunicarlo al no al paciente cliente, según se considere adecuado para obtener información o proporcionarle ayuda. También las preguntas e interacciones verbales se realizan en función de ciertas pautas y están relacionadas con problema o la demanda que hace el entrevistado. Y por último, en el ámbito clínico es una técnica longitudinal mediante la cual se realiza todo el proceso clínico, es decir, es el instrumento a través del cual se establece la evaluación, la intervención y la evaluación de la intervención. Las diferencias entre la conversación y la entrevista es que en la conversación es informal, casual, espontánea, sobre tópicos de mutuo interés. Los conversadores llevan a partes iguales el peso de la conversación. No hace falta llegar a ninguna conclusión y puede ser simplemente por pasar el tiempo o divertirse. Mientras que la entrevista se planifica en el tiempo y se realiza una cita previa, tiene un propósito y una intencionalidad. Los conversadores tienen roles y funciones diferentes, siendo uno de ellos el que elige el tema. El entrevistador pregunta o plantea temas sobre lo que reflexiona y el entrevistado contesta o reflexiona. También el entrevistador acepta las expresiones de sentimientos y los hechos narrados por el entrevistado sin juzgarlo o discutirlo. Y por último, el entrevistador está obligado a mantener confidencialidad y a no revelar la información obtenida. Estructura. Por estructura de la entrevista se suele entender el grado de especificación y estandarización de sus distintos elementos o componentes, tales como preguntas, respuestas, secuencia de las preguntas, que es la fijación de una secuencia, registro y elaboración de la información, incluso la interpretación de la misma. En este sentido, hay entrevistas estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. Comencemos con las no estructuradas. La entrevista solo se realiza en función de algunas líneas muy generales. Es el propio proceso de interacción el que determinará el orden de las preguntas y su tipo. La que sigue es la estructurada. Aquí las preguntas están previamente establecidas. El orden de formulación y las posibilidades de respuestas del entrevistador están acotados y restringidos. Hay una orden de dirección de la entrevista a través de sus secciones y la combinación de ciertos criterios ayuda a la interpretación de las respuestas del entrevistado. Según Segal y Herzen, en las entrevistas estructuradas se pregunta de una manera y con una secuencia predeterminadas. La respuesta del entrevistado se suelen codificar bien en un formato dicotómico,
bien usado en una escala Likert, sobre todo para evaluar la frecuencia, la duración o la gravedad de todo aquello a lo que se le está preguntando. Y por último, la semiestructurada. Las preguntas tienen algún tipo de estructuración. El guión está formado por áreas concretas, dentro de las cuales el entrevistador puede hacer las preguntas que le parezcan oportunas, siguiendo algún tipo de orientación algo detallada. En este apartado vamos a hablar sobre el grado de dirección o participación, grado en que el entrevistador determina el contenido y el desarrollo de la entrevista. Esto afectará la manera en formular las preguntas o sus intervenciones verbales, cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo cambiar el foco del tema. En este grado hay directivas y no directivas. Por ejemplo, las directivas es desde el punto de vista con un objetivo, el tiempo en que el interlocutor está hablando en la entrevista. El entrevistador emplea a veces mucho tiempo en sus intervenciones, pero sin embargo, no solo es cuestión de tiempo en que habla uno y otro, sino también del estilo en el que éste lo hace. El entrevistador hace preguntas, interviene, es activo, tiene iniciativa en la conversación, mientras que en las no directivas ocupa más tiempo en sus intervenciones que en el entrevistado, y el entrevistador procura interferir lo menos posible en el curso natural del cliente. Hablando una comparación de estos estilos directivo y no directivo de la entrevista, podemos decir que el estilo directivo tiene como propósito obtener la máxima cantidad de información fiable, válida y útil, mientras el estilo no directivo es conseguir una relación y un ambiente que potencien la disponibilidad del entrevistado a reflexionar y elaborar sus pensamientos. También el estilo directivo, aquí el entrevistador lleva el peso de la conversación, hace preguntas específicas, elige temas, explica, es activo porque propone áreas a explorar o modificar. Mientras aquí, en el estilo no directivo, el entrevistador muestra explicaciones, aceptación y comprensión, anima la expresión de emociones, actitudes, reflexión sobre sus comportamientos. Pero en los peligros del estilo directivo es que puede convertir la conversación en un interrogatorio. También se pueden incurrir sesgos, temas precipitados, selección inapropiada de información. Mientras el peligro del estilo no directivo es derivar a una conversación trivial, la información relevante puede diluirse. En cualquier caso mencionado anteriormente, una de las cualidades de la entrevista es su flexibilidad, el estilo en que éste puede variar, y es bueno que varíe en función de ciertos factores. Por ejemplo, debe de haber un objetivo en la entrevista, debe de tener características del entrevistado, o sea que las personas que tienen tendencia a divagar, a perderse en su razonamiento, y tiene que precisar anclajes concretos para conseguir una conversación necesaria y un estilo más directivo. También hay entrevistas terapéuticas con estilo muy definido, y el estilo personal del entrevistador es la parte de las habilidades de la entrevista que proceden de la destreza cotidiana a la hora de conversar y relacionarnos con los demás, y también puede variar a lo largo de la entrevista, y de hecho varía. Iniciar la entrevista con un estilo no directivo ayudará a crear un mejor clima. Ámbitos de aplicación, fines u objetivos de la entrevista. Empezaremos con asesoramiento. Relación de ayuda, orientación vocacional, escolar. El cliente cuenta con todos sus recursos mentales. El profesional ayudará y acompañará en el proceso de resolución. Seguimos con lo clínico. El problema tiene que ver con la psicopatología y alteraciones mentales. No está en la plenitud de sus recursos mentales. Hay distintos fines: motivadora, terapéutica, evaluación y diagnóstico. Por último, vamos con la selección. La demanda es encontrar el mejor candidato para el puesto. Se utiliza la entrevista como técnica para la selección. Funciones.
Hacer la entrevista una técnica tan versátil se utiliza con diversas funciones, incluso en un mismo ámbito de aplicación. Así nos encontramos con que en el ámbito clínico, la entrevista desempeña al menos 3 funciones claramente diferenciadas. La primera es la evaluación y diagnóstico. Su función es recabar la información precisa y necesaria para valorar, evaluar o diagnosticar el problema. Se debe abarcar tanto la información verbal como la no verbal. La información se utiliza para valorar el funcionamiento de la persona y decidir si es preciso una intervención y si es así, de qué tipo. La siguiente es la motivadora. Se trata de animar al paciente a que asuma su problema, a que inicie el proceso de cambio terapéutico y vea la necesidad no solo de involucrarse en él, sino también de mantenerlo. Y por último, la terapéutica. Pretende establecer metas terapéuticas y pasos para conseguirlas, con el fin de inducir un cambio que ayude a la persona a mejorar su calidad de vida con respecto a su enfermedad o trastorno. La relación paciente-terapeuta siempre es fundamental, pero en este caso va a ser una parte esencial en el proceso de cambio. Ahora bien, la secuencia temporal. En el ámbito clínico, es el proceso de evaluación e intervención. Va cubriendo distintos objetivos en función del momento en que se ubica este proceso. Así, en este ámbito suelen distinguir los siguientes tipos de entrevista, como la entrevista inicial. Es aquella que sirve de primera toma de contacto y que tiene como propósito identificar el objetivo genérico de la relación de ayuda que se pueden llegar a establecer. También la entrevista de devolución, que es una vez que el entrevistador ha acabado su evaluación, es fundamental no solo dar una respuesta a la demanda del paciente, sino que también debemos de tener una visión de que el profesional tiene el problema, o cuál es el problema más bien que lo trajo a consulta, y comunicar la formulación que ha realizado el clínico. Suele ser el primer paso para incrementar la motivación del paciente, a través de la comprensión de lo que sucede y los medios de lo que disponen para mejorar e iniciar la terapia. También la entrevista clínica, que es un propósito, es terminar el proceso, despedir al paciente, cerrando el caso. Puede que a veces se convierta o que haya una cita en un futuro, pero puede que la despedida también sea temporal y la relación se retorne en un tiempo posterior por una recaída o por otra causa. Pero el objetivo que motivó este encuentro y esta consulta se ha resuelto y por lo tanto se ha cerrado este proceso. Según el marco teórico de referencia terapéutica, la fundamentación teórica de la orientación terapéutica va a determinar en realidad qué información es relevante recabar, qué cosas habrá que modificar, cuáles serán las metas terapéuticas, cómo se estructura la entrevista, incluso el estilo que va mejor a ayudar al terapeuta a conseguir sus objetivos. Dentro de este apartado hay 3 grandes modelos terapéuticos que dan lugar a 3 maneras de concebir la entrevista. El primero de ellos es la entrevista dinámica, centrada en el descubrimiento del inconsciente y en las interpretaciones que va haciendo el terapeuta con el fin de que el paciente integre en su conciencia sus conflictos y los resuelva. Continuamos con la entrevista fenomenológica. Aquí hay un paradigma de un estilo no directivo de entrevista. La estrategia es ayudar a promover el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano del cliente, cuyas dificultades han tenido su origen en un desarrollo personal insuficiente, de modo que no es considerado enfermo, sino alguien que desconoce la forma en que su peculiar manera de percibir la realidad afecta sus conductas específicas. Por último, la entrevista conductual. Es tanto que los problemas del paciente tienden origen a experiencias desadaptativas de aprendizaje. La entrevista recaba datos para realizar un análisis funcional de tales conductas.
Seguimos con la comparación con otras técnicas de recogida de información. La entrevista se puede enmarcar en un sentido amplio dentro de las llamadas técnicas de autoinforme, es decir, aquellas en las que la persona informa sobre sí misma, sobre sus experiencias y significados. Hay otro tipo de autoinformes, los test, que son técnicas estandarizadas de recogida de información que en su gran mayoría proporcionan un resultado cuantitativo, permitiendo hacer comparativas con respecto a una población o condición de referencia. En cambio, la entrevista, precisamente por su flexibilidad, permite individualizar al máximo la evaluación, consiguiendo acomodarse a las circunstancias y problemática de cada entrevistado, así como a la información que va surgiendo a lo largo de ella. Son dos tipos de instrumentos muy utilizados por los profesionales. De hecho, en el quehacer profesional del psicólogo, las técnicas de evaluación más empleadas son entrevistas y cuestionarios, porque suelen ser instrumentos complementarios. Ahora vamos a hablar sobre las cuestiones éticas. Esta es cuando el entrevistador ha recogido información. Y esto es porque desde un ámbito que es profesional, muchas veces es por cuestiones de ayuda y estos datos se los ha dado el cliente. Por lo tanto, no preguntará sobre aquellos contenidos que no se ajusten al cliente por razones de su edad, sexo o cultura. No se formularán preguntas sobre contenidos que no sean accesibles para el entrevistador. Según Márquez 2004, a ello habría que añadir una especie de máxima en una evaluación. No preguntar nada que el entrevistador no sepa por qué lo están preguntando. El objetivo de la pregunta tiene que ser claro. Detrás de cada pregunta ha de haber un porqué, un motivo, un propósito, o dicho en otras palabras, no preguntar nada que no sepa justificar lo que se le pregunta. En resumen, los principios más directamente relacionados con la evaluación en general y con la entrevista en particular tienen que ser el respeto, privacidad, confidencialidad, consentimiento informado, competencia referida a la ética, a su preparación, a su capacidad de los procedimientos utilizados y la actualización de conocimientos. También la integridad en cuanto a reconocimiento, los límites profesionales, imparcialidad, honestidad, prudencia, sinceridad, no tener conflicto de intereses. También los problemas que pueden surgir como incompetencia real o sugerida por el usuario, negligencia, invasión de la intimidad, de protección de intimidad y de merma de la garantía del secreto profesional. A todo esto hay que añadirle todo lo referente a las garantías, ya no solo de la confidencialidad de lo relatado, sino de los datos registrados y almacenados, es decir, de la protección física de datos y su guardia y custodia.